Hola adorables del gamer, ¿quién es el mejor héroe? Dungeons y Dragons Shadow over Mistara versus El Señor de los Anillos. Quédate para verlo. Dungeons y Dragons Shadow over Mistara ofrece personajes clásicos de la fantasía como el luchador, el elfo, el mago y el clérigo, mientras que El Señor de los Anillos tiene su propio elenco de héroes inolvidables, como Aragorn, Gimli y Legolas. La pregunta es, ¿quién tiene los mejores héroes? Análisis de los héroes de Dungeons y Dragons Shadow over Mistara. Luchador, un guerrero fuerte, resistente, que recuerda a los héroes más tradicionales, como Aragorn con su capacidad de luchar cuerpo a cuerpo. El elfo, hábil con el arco y las flechas, similar a Legolas, pero con habilidades mágicas extraordinarias que lo hacen único. El mago, un personaje con poderosos hechizos, similar a Gandalf, sin embargo con un enfoque de acción y combate. Los clérigos, sus poderes son curativos y de apoyo. Este personaje tiene algunas similitudes con Faramir o Gandalf, al ser el protector de la resistencia y un salvavidas para el equipo. Dwarf, un guerrero formidable con su arma y escudo más sus poderes de autourdimiento, entre otras habilidades en un aspecto muy parecido a Gimli. Tief, una guerrera arriesgada, utiliza su espada al momento de luchar contra enemigos similar a Boromir. Comparación con los héroes del Señor de los Anillos. Aragorn, un líder natural y guerrero indestructible, utiliza distintas estrategias para contraatacar a enemigos, comparable al luchador de Shadow over Mistara.
Ambos son el corazón del equipo en situaciones de combate extremo. Legolas, similar al elfo en el juego, con su maestría con el arco, rapidez y agilidad, logra vencer a varios. Aunque el elfo de Shadow over Mistara tiene infinidad de elementos mágicos. Gimli, un guerrero sin pensar, necio, fuerte y valiente, muy parecido a Dwarf, sin embargo un enfoque en la fuerza bruta, no tanto en la técnica. Gandalf, su maestría mágica lo haría similar al mago, sin embargo la diferencia es que tiene un papel más estratégico en el Señor de los Anillos, es el protector y muy arriesgado, en tanto el mago de Shadow over Mistara está más orientado a la acción directa. Boromir al principio es egoísta, débil contra la oscuridad, sin embargo muy arriesgado tras enfrentar superándolo a él en números por varios enemigos, tras defender el anillo y su equipo al igual que Tief. Dungeons y Dragons, Shadow over Mistara, muestra un elenco que depende demasiado de las habilidades y clases tradicionales de fantasía. Cada personaje tiene su magia y utiliza distintas estrategias para eliminar a enemigos. Tanto el Señor de los Anillos nos muestra héroes combatiendo cuerpo a cuerpo con alma de guerreros, casi sin pensar, sin magia, a excepción de Gandalf, con personalidades más profundas y arcos narrativos complejos, sumergidos en un mundo de fantasía. Prefieren héroes más crédulos y prácticos como lo de Dungeons y Dragons, o los más resistentes y con historia profunda como los de El Señor de los Anillos.
Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.